Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? En el trabajo práctico de hoy vamos a empezar a hablar un poco de la célula, de cómo se comunica la célula, ¿sí? Y de qué tiene para facilitar esa comunicación. Así que, espérenme un toque, vamos a hacer acá. Bueno, esperen que me pasé. Bien. Nosotros hasta ahora habíamos visto que los seres vivos eran sistemas abiertos. Entonces, como sistemas abiertos, los seres vivos lo que hacen es intercambian materia y energía con el medio. La célula es una parte de los seres vivos y es un sistema abierto. Entonces, la célula como tal, ¿sí? Fíjense, acá está dibujada un sistema abierto, que podría ser una célula. Fíjense que la célula va a tomar materia, ¿sí? Y va a devolver materia al medio, va a tomar energía y va a devolver energía al medio, ¿sí? Y los seres vivos, las células, ¿sí? Reciben estímulos, los procesan y elaboran una respuesta, ¿sí? Eso hacen todos los sistemas abiertos. Por lo tanto, la célula también lo hace. Entonces ahora vamos a investigar cómo es que hace la célula para poder procesar el estímulo y elaborar una respuesta. Bien, nosotros sabemos que las células de todos los seres vivos, ¿sí? Ya sea unicelular o pluricelular, eucariota o procariota, comparten estructuras en común, que ustedes ya lo vieron en segundo y en primero. Esas estructuras que comparten todas las células son membrana plasmática, citoplasma y el material genético, que es el ADN. Y también comparten ribosomas, que tienen diferencias entre la eucariota y la procariota, pero bueno, todas tienen ribosomas. Nosotros nos vamos a centrar ahora, específicamente, en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es lo que permite a la célula comunicarse con el resto. Bien, la membrana plasmática tiene varias funciones en los seres vivos, y ustedes imagínensela como si la membrana fuera la pared de su casa. Ustedes vieron que la pared de su casa lo que hace es aísla su casa del exterior. Tiene comunicación con el exterior por medio de, no sé, de las ventanas y de la puerta. Ustedes al abrir una ventana o una puerta pueden entrar o salir cosas y personas a su casa, ¿sí? Y tiene algo que las comunica con el exterior a la casa, que es el timbre. Bueno, la membrana es muy parecida, ¿sí? Es una estructura que rodea la célula, ¿sí? Que la protege, que le otorga forma, la limita, ¿no es cierto? Y que a través de esa membrana pueden entrar y salir cosas, o sea, moléculas, iones, partículas pequeñitas, agua. Pero, ¿puede entrar y salir todo? No. Puede entrar y salir ciertas cosas. Por eso se dice que la membrana tiene permeabilidad selectiva, ¿sí? Porque determinadas cosas entran, determinadas cosas salen. Y eso, al dejar entrar ciertas cosas y dejar salir ciertas cosas, hace que la concentración interna de la célula, que es el citoplasma, sea diferente del medio que la rodea. ¿Se entiende? Entonces, ¿ven? Mantiene esta diferencia entre el interior y el exterior, ¿sí? A su vez, además, la membrana también participa en la unión entre las células y en la comunicación. Fíjense qué copada, todas las cosas que hace la membrana, ¿sí? O sea, limita la célula, le da forma, participa en el transporte, ¿está bien? Manteniendo en el transporte, como es selectivo su transporte, mantiene una diferencia entre la parte interna y externa, y a su vez comunica esta célula con lo que la rodea o con otras células. ¿Bien? ¿Cómo hace eso la membrana? Bueno, puede hacer esto por su composición química. Fíjense que lo que está acá es un modelo, porque no es que posta la membrana plasmática es igual a esto. ¿Qué es un modelo? Es cuando los científicos, para poder explicar algo de la realidad, ¿sí? Lo simplifican, ¿sí? Para que se pueda entender. Bueno, acá el modelo está hecho mediante un dibujo, ¿sí? Para que yo, que soy su profe, se los pueda explicar a ustedes. Bueno, esta es una membrana, fíjense que está dibujado con una especie de mega hiper zoom, esta partecita chiquitita acá de la célula. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo está formada. Bueno, la membrana plasmática tiene 3 compuestos químicos,
¿sí? Proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, todos sinónimos, ¿sí? Los lípidos y las proteínas están principalmente, o sea que la membrana, casi toda su mayoría, es proteína y lípidos. Y los hidratos de carbono es un componente accesorio. O sea, no es accesorio, perdón, pero está en menor proporción. Bueno, vamos a ver los lípidos. Como ustedes habían visto en la filmina anterior, ¿sí? Los lípidos tengo dos tipos, fosfolípido y colesterol. ¿Sí? El fosfolípido está en mayor proporción y el colesterol está en menor proporción. Así que vamos a ver el fosfolípido. ¿Sí? Fíjense el fosfolípido, qué raro que es. Una molécula de fosfolípido solita tiene esta forma, una cabecita y una colita. ¿Sí? La cabeza del fosfolípido quiere al agua, la atrae, ¿sí? Es amiga del agua, por eso hidrofílica. Mientras que la cola, ¿sí? Esta parte de acá, es hidrofóbica, le tiene fobia al agua, no la quiere, la repele. Entonces fíjense que dentro de una misma molécula, ¿sí? Es como medio bipolar la molécula, porque una partecita quiere al agua y otra partecita la detesta, ¿no es cierto? Y se van a ubicar así, los fosfolípidos, en dos capitas. Esto es una capita y esto es otra capita. Por eso bicapa, ¿sí? Pues son dos capas. Fíjense que se pone colita con colita y las cabecitas por afuera. Miren acá. Todas estas cabecitas están relacionadas con la parte extracelular. Y todas estas cabecitas están relacionadas con el citoplasma. ¿Por qué? Porque la parte de afuera de la célula tiene mucho contenido de agua y el citoplasma también. Entonces, las cabezas que son polares y que quieren el agua, se ubican en contacto con el agua, ¿está bien? Entonces se ubican por la parte extracelular y ligadas al citoplasma. Y en la parte media de la membrana están todas las colitas hidrofóbicas, o sea que esta parte repele mucho el agua, ¿está bien? Imagínenselo como si fuera un detergente, ¿sí? El detergente que repele el agua, perdón, el detergente lo rompe, dije cualquiera. Imagínenselo como si fuera grasa esto, ¿sí? Que que si ustedes lo ponen en contacto con agua, no va a poder pasar el agua, ¿sí? Entonces, toda la parte interna es hidrofóbica y toda la parte que está en contacto con el medio extracelular y con el citoplasma es hidrofílica. ¿Está bien? Bueno, acá está ejemplificada la bicapa, fíjense, esta es una capa y esta es otra capa. ¿Bien? Acá ya les dije, estas son las colitas que se ponen en contacto unas con otras, y esta es la cabecita. Bien. Bueno, fíjense que los hidratos de carbono se van a unir, ¿sí?, a la parte externa de la célula, ¿sí?, y que acá, esto que ustedes ven en azul, son proteínas. Entonces acá tenemos hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Está bien? Fíjense, este detalle, solamente los hidratos de carbono están en la parte extracelular. Ahora vamos a ver por qué. Y esta es la parte del medio intracelular, que es el citoplasma. Bien, vamos a hablar un poco de las proteínas. Las proteínas tenemos dos tipos, las integrales y las periféricas. ¿Y por qué se diferencian unas de otras? Fíjense, integrales, como el nombre lo indica, integran toda la membrana plasmática, están sumergidas en toda la bicapa. Mientras que las periféricas se unen poquito, ¿sí?, a una sola parte de la membrana. Puede ser a la parte de la bicapa externa o a la parte de la bicapa interna, la que da con el citoplasma. Entonces miren, acá tengo una proteína integral, fíjense que toda la proteína está en toda la membrana, en las dos capitas, mientras que las periféricas están solamente en una capa, unidas débilmente. ¿Sí? Las proteínas, básicamente, su función se desempeña en que dejan entrar determinadas cosas que por sí solas no podrían entrar en la membrana, ¿sí? A veces le forman un canal, ¿sí? A veces
se unen a lo que quiere ingresar y cambian su forma y lo pueden hacer ingresar, ¿sí? Y además van a determinar señales, estímulos que van a recibir la célula para después procesarla y elaborar la respuesta. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poco de los hidratos de carbono o los azúcares. Son estos que están acá dibujados en verde, y yo les comentaba que solamente los hidratos de carbono están en la parte externa. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, de lo único que se ocupan es de recibir señales del medio externo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes saben que las señales que detecta la célula, la mayoría de las veces son muy específicas. ¿Y cómo hace la célula para darse cuenta que esa señal es para ella? Bueno, tiene un receptor, ¿sí? Que generalmente ese receptor va a estar compuesto por una proteína o por un azúcar, o por la unión de una proteína y un azúcar. ¿Está bien? Acá que ustedes ven esto en verde que dice oligosacárido, en realidad es porque es un azúcar pequeño, ¿sí? Y esto que está acá, que está como en una forma así como de Y, es un azúcar un poquito más grande. Fíjense que estos azúcares se pueden unir a una proteína, que es esto de acá, que parece una berenjena, ¿sí? Fíjense que es una proteína que podría ser una proteína integral. Fíjense que esto es una proteína integral, ¿está bien? Esto que está acá es una proteína periférica, ¿bien? Entonces se unen a una proteína, o se pueden unir a un lípido, como en este caso, ¿ven? Acá está unido un lípido. Bien. Cuando se une a una proteína, se llama glicoproteína. Y cuando se unen a un lípido, se llama glicolípido. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono tienen un montón de nombres. Bueno, entonces, como les venía diciendo, como los hidratos de carbono tienen varios nombres sinónimos, ¿sí? Y uno es glúcidos, por eso cuando se unen a la proteína se llaman glicoproteína, y cuando se unen al lípido se llaman glicolípidos, ¿sí? Así que por eso tienen este nombre raro, ¿está bien? Fíjense cómo están ahí unidos a la proteína y cómo están ahí unidos a los lípidos. ¿Estamos? Bueno. Acuérdense que solamente están en la parte externa porque los hidratos de carbono participan en la comunicación entre células. Entonces, como participan en la comunicación entre células, y las células se comunican por la parte externa, ¿sí? ¿Para qué va a haber un hidrato de carbono dentro de la célula, de la parte que da con el citoplasma? Bueno, y ahora miren, otro tipo de lípidos que yo les había comentado que estaban en la membrana plasmática era el colesterol. Entonces el colesterol, que es esta molécula que está acá, ¿sí? Se ubica con uniéndose con las colas, que son hidrofóbicas, ¿sí? Porque el colesterol, al ser un lípido, es hidrofóbico. Hidrofóbico, acuérdense que es que repele al agua. Y lo que hace el colesterol, le otorga fluidez a la membrana, ¿sí? O sea, cuando una membrana tiene mucho colesterol, es poco fluida, y cuando una membrana tiene poco colesterol, es más fluida, a temperatura ambiente, ¿cierto? Bien, esa es la función del colesterol, interviene en la fluidez de la membrana, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a repasar un poco. Membrana plasmática. ¿Cuántas capas tiene? 2 capas, ¿sí? Está formada principalmente por fosfolípidos, ¿sí? O sea, está formada principalmente por lípidos. Esos lípidos son fosfolípidos en su gran mayoría, y colesterol, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Ven? Colesterol y el fosfolípido. Miren, el fosfolípido tiene una cabeza que es polar, que atrae el agua, y una cola que es apolar o hidrofóbica, que la repele. Fíjense cómo se ubican formando la bicapa. Colita con colita en la parte interna de la membrana plasmática, y las cabecitas por afuera. Esta parte da al medio extracelular, y esta parte da al citoplasma. ¿Está bien? Inserta en la membrana tenemos proteínas, ¿sí? Estas proteínas pueden estar en toda la membrana, son integrales, o pueden estar en una partecita sola de la membrana y son periféricas. Y unidas a las proteínas o a los lípidos tenemos los azúcares, ¿sí? Si el azúcar se une a una proteína, es una glicoproteína.
Y si el azúcar se une a un lípido, es un glicolípido. ¿Está bien? Bueno. Y el colesterol que se enchufaba por ahí, que ya se los había dicho. Ahora, la membrana plasmática no es rígida, así que se queda dura como se muestra acá en esta foto. La membrana plasmática se mueve. Por eso unos científicos propusieron, ¿sí?, que era un modelo del mosaico fluido. Un modelo porque yo ya les expliqué que la membrana es una representación de la realidad, como la estamos viendo con este dibujo, no es que posta es así. Mosaico porque, bueno, se repite esta estructura de acá en toda la superficie de la membrana, como cuando ustedes, por ejemplo, ven un piso que dicen este piso es de mosaico y cada cuadradito se repite y se distribuye por todo el piso, que puede ser, qué sé yo, de un living. Bueno, es lo mismo, este cuadradito acá, ejemplificado de este modelito, se repite en toda la longitud de la membrana plasmática. Y fluido, porque no está así estático como lo vemos acá, sino que se mueve. ¿Cómo se mueve? Bueno, puede ser que la proteína, supónganse que acá hubiera una proteína integral, vaya para un lado y para el otro, ¿sí?, la periférica lo mismo, o a su vez, los fosfolípidos giren, ¿sí?, o se desplacen, onda que vayan acá nadando por entre la membrana, ¿sí? Por eso se dice que es un modelo de mosaico fluido, porque no está estático, sino que se mueve. ¿Está bien? Bueno. Y hasta acá nos vamos a quedar, porque ya les hablé un montón y no los quiero marear, ¿sí? Así que van a hacer un trabajito acerca de la membrana plasmática, de la composición, de cómo está formada, ¿sí?, y de la función que tiene la membrana y la importancia que tiene la membrana en los seres vivos, en la célula. Porque a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo hace la célula para entrar y para sacar cosas. Muchas veces gasta energía y otras veces no, lo hace pasivamente, sin invertir energía en eso, y una vez que veamos eso, vamos a ver cómo se comunica con otras. Y entonces en la comunicación va a participar el sistema nervioso. Y entonces ahí es donde vamos a meter el sistema nervioso y vamos a ir viendo cómo hace la célula del cerebro para comunicarse con la del dedo gordo del pie. ¿Bien? Bueno, espero que no los haya aburrido mucho y que les sirva el material para que puedan resolver el trabajo práctico. Les mando un beso y los extraño. Chau, chau.